antes abordar el tema de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Como muchos ya están al tanto, ha decidido vacar al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por una infracción administrativa. No podría haber ejercido el cargo de director de SEDAPAL y el de alcalde y gobernador de Lima. Esta infracción administrativa ha ameritado que el Jurado Nacional lo cese en el cargo. Es apelable, es consistente. Estamos con el señor Iván Lanegra, a quien le agradecemos que nos acompañe en los próximos minutos como secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Señor Lanegra, muy buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Al contrario, ¿cómo procesó usted esta noticia que para muchos ha sido sorpresiva? Hemos terminado el día de ayer con un alcalde que está a punto de inaugurar su obra emblemática, el Óvalo Monitor. Faltaban, ¿cuántos días, horas para esta ceremonia inaugural? Y hoy día no hay alcalde por resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, bueno, es un tema que tiene básicamente consideraciones formales, ¿no? En la Ley Orgánica de Municipalidades hay un conjunto de supuestos que se denominan de vacancia del alcalde. Y uno de esos supuestos, que es el artículo 22, numeral 10, es si sobreviene algún tipo de impedimento que a su vez está establecida en la Ley de Elecciones Municipales. Y este impedimento ocurre, ¿no?, después de la elección. Y uno de esos supuestos impedimentos es el no ser director de una empresa estatal. Y precisamente, pues el recurrente el año pasado, en septiembre del año pasado, le dijo eso al Consejo Municipal. Le dijo, hay un problema con el alcalde está siendo parte del Consejo de SEDAPAL, que es una empresa estatal, y por lo tanto hay una incompatibilidad. Y por lo tanto, de acuerdo con este artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, debe ser vacado. El Consejo, municipal, inicialmente pues dijo de que no había lugar a este pedido, pero luego en apelación del Jurado Nacional de Elecciones, quien sí le ha dado la razón a los demandantes. Ahora, yo recuerdo que cuando hemos vivido esta crisis en San Juan del Lurigancho, que por una acción irresponsable de SEDAPAL se quedaron sin agua 2 semanas, no sé si se recuerda ese capítulo que hemos vivido los peruanos desconcertados porque fue un acto que se anunció y que debió durar 3 y se prolongó a 2 semanas y los ciudadanos literal no tenían agua durante 2 semanas y muchos distritos colindantes donaban cisternas de agua. En ese contexto, el señor Muñoz, recuerdo que dijo que ya no era director de SEDAPAL. Me imagino que si el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado la decisión, aunque no cobre una dieta como director, no puede asumir el cargo. Sí, claro, es que ahí viene un problema que, como digo, ya es una formalidad realmente, ¿no? A ver, en ese evento, ¿no?, que ocurrió ese aniego terrible, que recordan, ocurrió en San Juan de Lurigancho, efectivamente, el alcalde anunció, ¿no?, de que en el marco de lo que dice además las normas de SEDAPAL, iba a ocupar un puesto de director dentro de esa empresa. Y eso efectivamente ocurrió y efectivamente cobró dietas, aunque las devolvió después. Pero claro, el problema es que ya el supuesto de hecho de esta disposición ya ocurre cuando tú te incorporas como director. Entonces, más allá de que, pues evidentemente, ya no hay ninguna afectación, por ejemplo, financiera al Estado, el problema es que el supuesto es muy preciso respecto de que la incompatibilidad ocurre cuando ocupa simultáneamente ambas posiciones, director de una empresa estatal y alcalde. Sí, importante recordar esa coyuntura, porque allí obviamente la ciudadanía de San Juan del Lurigancho, que es el distrito más poblado de todo el Perú, y todos veíamos desconcertados la inacción de SEDAPAL. Entonces se le pedía al alcalde, como en ese momento, como un ex director de SEDAPAL, que interceda con SEDAPAL porque tenía llegada al presidente del directorio y a toda la organización para que abandonen ese estado hasta negligente, diría yo, con relación a una ciudadanía que se quedó sin agua más de 2 semanas, me parece. Y en ese contexto él dijo que ya no era director de SEDAPAL.
Sí, bueno, ese, como digo, ese es un tema que no es, digamos, no es que puedas dejar de tener el problema de incompatibilidad una vez que dejas el puesto. Evidentemente, el supuesto ya ocurrió. Es un tema, como digo, muy formal y no es la primera vez que el jurado ha aplicado ese criterio. De hecho, también en otra ocasión, donde hubo un alcalde, no me equivoco, de Talara, que también se incorporó al directorio de Petroperú, el jurado llegó a la misma conclusión, ¿no? El hecho de ya ser parte de la empresa estatal y al mismo tiempo ser alcalde, ese es el hecho que genera el problema de incompatibilidad. ¿Es una infracción administrativa? ¿Ese sería el término adecuado? Sí, es más, claro, porque no hay una connotación penal, ¿no? Es un tema básicamente administrativo y, Ahora, claro, con consecuencias políticas muy serias, porque implica la salida de una autoridad electa. Sí, claro. Faltan muy pocos días para que él termine el cargo. Ya estamos en etapa preelectoral. Asumiría, tenemos entendido, el teniente alcalde. Y por favor, yo le agradecería que nos acompañe unos minutos más. Me tengo que ir a un receso para saber si esto es apelable, no es apelable, es irreversible. Ya sabemos, y nos ha quedado clara la explicación, que sí hay infracción administrativa y que el Jurado Nacional, basándose en eso y en una investigación sumaria, lo cesó en el cargo. Esto ya no es apelable. Volvemos en instantes con el señor Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Gracias. Nuestro agradecimiento al secretario general de la Asociación Civil Transparencia, el señor Iván Lanegra. Nos acompaña en Encendidos, a las personas que se suman a la transmisión. Importante recapitular que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, desde la opinión del señor Lanegra, es válida por una infracción administrativa. Un alcalde no puede ser parte del directorio de una empresa del Estado. Y el señor Jorge Muñoz lo fue durante el periodo en el que hemos vivido y que estaba a punto de terminar. Faltaban pocas semanas, pero la resolución ya está dada. Y quedó una pregunta pendiente. Esto no es apelable por el señor Muñoz, no se puede ir a ninguna otra instancia. Así se van a quedar las cosas y asumiría el teniente alcalde. Sí, efectivamente es el supuesto, ¿no? Ya esta es la última instancia dentro del marco pues establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? y en las normas del Jurado de Elecciones, así que ya no hay una instancia más allá de eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que tocaría ahora es que la persona que sigue, que esté en estos momentos ejerciendo como teniente alcalde, debe asumir el puesto. Yo quiero, una vez dicho esto, por favor, llevarlo al tema de la coyuntura política y del funcionamiento de nuestros poderes. Ustedes son unos vigilantes minuciosos de que nuestra democracia evolucione y se consolide. En este momento, una vez más, la señora Karelyn López se reafirma que hay una organización criminal dentro del Ejecutivo y lo ha dicho con mucha comodidad y de manera directa en el Congreso de la República, que quien lidera la organización criminal es el presidente Pedro Castillo y que su brazo derecho es el exministro de Transportes, el señor Silva, que ya no está en el cargo. Estas declaraciones se dan en la coyuntura donde el Ejecutivo presenta el proyecto de ley para preguntarnos si queremos o no asamblea constituyente en el próximo mes de octubre. ¿Cuánto nos va a ayudar a consolidar institucionalidad, el clima que usted percibe como ciudadano y además como secretario general de Transparencia? Bueno, primero en la parte de los procesos que están pues siendo llevados por el Ministerio Público, ¿no? Ahí lo que tenemos son declaraciones que, como es evidente, tienen que ser corroboradas con investigaciones exteriores, ¿no? Con nuevos testimonios, con información documental que ayude a verificar que todo eso que se va diciendo pues tiene un respaldo, ¿no? En pruebas muy claras. Y está también pendiente una decisión, ¿no? Que es muy importante en el Ministerio Público con el fiscal de la Nación, ¿no? A ver si pues es posible o no modificar esta decisión que se tomó anteriormente de no proceder a una investigación del presidente, es decir, no acusación, que evidentemente es un tema que solo puede ocurrir de acuerdo con las normas vigentes tras la salida del presidente del cargo, sino me refiero a la investigación, ¿no? Es decir, proseguir con la investigación del presidente.
a fin de también, ¿no?, recoger pues la data, la información necesaria que pues ayude a que estos casos no queden, si fuera si hubiera responsabilidad, no quedaran impunes, ¿no? Entonces, ese por un lado, ¿no? Y del otro lado, el tema pues de estas iniciativas, digamos, lo que es más notorio es la clara improvisación, la falta de cuidado, la manera tan descuidada en que se está manejando un asunto tan importante y tan serio, ¿no? Porque incluso una reforma de la Constitución, un solo artículo de la Constitución es una norma muy importante, es una norma que requeriría un análisis muy serio, muy detallado, muy bien fundamentado antes de proponerlo. Imagine usted plantear el cambio de toda la Constitución. Eso implicaría pues que hay ya una propuesta muy bien pensada y que presenta de una manera muy clara a la ciudadanía. Lamentablemente nada de eso está presente. Por lo tanto, pareciera que más que un interés de seguir un proceso pues ordenado y claro, que hay sencillamente un simple recurso político, lo cual implicaba analizar el tema de la reforma de la Constitución. En principio, la presidenta de la Comisión de Constitución ya dijo que va a revisar con calma con los otros miembros de esta comisión el proyecto de ley y que va a emitir opinión jurídica sobre lo presentado, si procede o no procede, y estaremos atentos a esa resolución. Mientras tanto, se habla insistentemente de tres salidas. Hay quienes se inclinan por una nueva moción de vacancia porque los votos ya habrían cambiado, ya no son los mismos de antes y como que es viable esperar una vacancia por incapacidad moral permanente. Otros piensan con el expresidente Sagasti que la Constitución permite que 75.000 ciudadanos, hay una ley que se llama Control Ciudadano, la envíen al Congreso y el Congreso adelante elecciones, adelante el periodo por el que han sido elegidas estas autoridades. Nos referimos al Poder Legislativo y Ejecutivo. Y esa, según el expresidente, sería una salida de la crisis. Y hay constitucionalistas que también, interpretando la Constitución, dicen no es necesario las 75.000 firmas de los ciudadanos. El Congreso lo puede hacer y detallan el artículo de la Constitución, que en este momento yo no recuerdo, pero hay como 3 escenarios. Sí, bueno, efectivamente, todos están sobre la mesa. Yo creo que lo fundamental es seguir un camino que esté claramente enmarcado en la Constitución y que no genere ningún precedente que nos traiga más problemas en el futuro. Y que efectivamente la respuesta sea una respuesta integral. Creo que respuestas parciales serían probablemente un remedio pues para un síntoma muy inmediato, pero no ayudaría a resolver los problemas de fondo que están originando los problemas que estamos viviendo. Entonces, pensemos, por ejemplo, ¿no?, en que haya, digamos, un adelanto de elecciones generales. Ya, pero eso no para ambos poderes. Claro, elecciones generales, exactamente, ¿no? Elecciones generales que involucran tanto al presidente como al Parlamento. Si este fuera el caso, por ejemplo, no solamente habría que pensar en el tema de pues tener algunas reglas, ¿no?, que reduzcan el riesgo de los problemas que hemos visto recientemente, sino también que las reglas electorales estén acompañadas con compromisos políticos, ¿no?, de no repetir la forma de actuación que hemos visto en los últimos años, ¿no?, en donde más hemos presenciado un comportamiento autodestructivo de los políticos, de los partidos políticos, que en lugar de centrarse en la atención de las cuestiones públicas o los problemas de la ciudadanía, han estado más enfocados en los problemas entre ellos o en la atención de intereses puramente particulares, ¿no? Entonces tiene que haber un compromiso más amplio de los políticos para que ese camino nos lleve a una salida pues más clara. Y además creo que es fundamental que cualquiera sea la vía que se utilice también, digamos, que sea, como digo, constitucional, que esté en el marco del respeto del Estado de Derecho, tiene que también tender puentes hacia la ciudadanía, ¿no? La sociedad civil, los ciudadanos. No podemos sencillamente ser espectadores de este proceso, ¿no? Tendríamos que tener también una forma de involucrarnos o directamente nosotros, ¿le parece o que a través del diálogo, ¿no? El pasado 6 de abril la ciudadanía se manifestó espontáneamente? Yo no percibí que algún partido político los convoque o alguna organización civil, y el presidente tuvo que dar marcha atrás con relación a esta orden de inamovilidad que dio a la medianoche, y la ciudadanía lo hizo retroceder porque la anuló, viendo a los ciudadanos en la calle.
Pues eso ocurre muy a menudo, estimado Mauricio, no solamente acá, en todo el mundo, ¿no? Cuando los ciudadanos sienten que derechos que aprecian mucho son puestos en cuestión, evidentemente eso genera reacciones, ¿no? Y normalmente la percepción de que hay algún riesgo autoritario puede, digamos, agravar aún más esta percepción negativa, y eso puede llevar, como digo, eventualmente a la movilización, porque la gente siente que debe movilizarse para evitar que el riesgo crezca, ¿no? Hemos visto eso en otros momentos, en noviembre de 2020, ahora este hecho que usted menciona, y en el futuro puede pasar igual. El problema es que la movilización también tiene corto plazo, ¿no? Es decir, te movilizas un momento, pero la movilización en sí misma tampoco resuelve las cosas. Requieres algo más que tiene que venir de procesos más, pues, organizados, como digo, estructurados, que generen propuestas ya de fondo, ¿no? Eso es lo que falta, creo, en este momento. Bien, señor Lanegra, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento para estar atentos de la posición de transparencia en la coyuntura.